Queremos poner las imágenes a funcionar. Una imagen no vale solo por lo que muestra, sino por lo que habilita. Prácticas, variaciones, preguntas, decisiones, afectos, modos nuevos de mirar y de vivir. Esa es la fuerza de la imagen uso. No se verifica interpretándola, sino activándola en una situación concreta. Por eso distinguimos entre imágenes poderosas e imágenes potentes. Una imagen poderosa impone una lectura, organiza el sentido alrededor de un centro, captura la mirada. Una imagen potente, en cambio, no clausura. Abre usos, despliega afectos, permite variaciones. No obliga a obedecer un sentido, invita a componer. Nos interesa componer. Pensar no es acumular respuestas. Pensar es modificar la relación con el mundo. Nos interesan los gestos y las imágenes potentes, es decir, las imágenes uso. Nos importan las relaciones que componemos. El gesto como modulación sensible, como variación mínima, como aparición de una posibilidad. Somos un entramado de fuerzas y afectos que se componen con el mundo. Más que presentar una marca, me interesa entrar en un mundo. Un taller, una escuela, un territorio donde la ropa se corta, se cose, se repara, se piensa y se vuelve experiencia. Honoré Japón trabaja con morfologías asiáticas, piezas únicas, confecciones a medida, costuras visibles, técnicas textiles y una relación muy particular con el error. ¿Cómo estás, Dami? Bien, bien, Fer. Contanos un poco cómo te iniciaste en este mundo para llegar a Honoré Japón, a tu creación, a tu territorio. Bueno, en principio yo creo que mi contacto fundamental y primario con el mundo textil fue por medio de mi madre, que ella le encantaba el tango y me acuerdo que se hacía la ropa. De hecho, tenía más lejos acá, en la otra habitación tengo la máquina de ella, la máquina de coser. Y creo que en algún punto, ahora viéndolo más a la distancia, ya desde muy chico, mientras ella se cosía la ropa, yo jugaba a los pies de la máquina y me daba agujas y demás. Y yo tenía unos muñecos. Después, con el tiempo, de alguna manera u otra siempre tuve contacto con el mundo de la ropa porque el padre de mi hermano tenía un local de ropa en el interior. Y yo, ¿dónde era? ¿En Entre Ríos? Sí, en Constitución del Uruguay. Y un poco yo iba de vacaciones todos los veranos y en el invierno, entonces un poco empecé a vivir el mundo sastre. Ellos vendían trajes, vendían pantalones, vendían camisas, pero el mundo traje, lo que es sastrería, lo empecé a vivir con ellos. Supe lo que era una manga, una tela de lana, una alpaca, todo ese tipo de cosas. Ahí ya en ese momento que te imaginabas armándote un oficio, una profesión, o era simplemente un medio de vida lo que pensabas. No, en ese momento sí, era un medio de vida, siempre fue como un intercambio. Ya anteriormente había venido de otra experiencia, que era la de trabajar en el almacén. Creo que en principio, si me hubiese imaginado, el medio de vida no era tanto el mundo de la ropa, sino la venta. Siempre se me dio fácil vender, supongo. Digo fácil como algo que asocio la facilidad a algo que me guste, pero no sería lo correcto. Pero era algo que me encantaba vender. Había una cierta virtud de venta. Sí, había como... Pero por ahí está empalmado con esto de, cuando uno ve tu producción, transmitir el amor por eso que estás ofreciendo, ¿no? Tal vez el principio vino de esta parte, creo yo, lo que es la de la venta.
con el tiempo, esto fue de muy chico, entonces hice el secundario en una escuela industrial, ahí, bueno, mis compañeros y demás, conocí a una señora que era la madre de un amigo, que era italiana, que tenía un taller, y ya tipo éramos adolescentes. En esa época estaban de moda las camisas con los cuellos grandes y demás, y ella nos hacía las camisas de terciopelo y plateadas, y un escándalo las camisas. Y yo iba al taller de ella y siempre, no sé por qué, ella siempre me decía, algún día vamos a tener que hacer algo vos y yo. Yo lo que le mandaba a hacer eran las camisas, no había un desarrollo. Y yo calculo 16, 17. Bueno, termino el secundario y bueno, como muchos de nosotros, mi vieja no me podía bancar la facultad, entonces me dijo, bueno, hay que salir a trabajar. Yo ya trabajaba y justo antes de terminar salí a buscar trabajo como sin la expectativa de... Y agarré el diario y pedían cadete sobre la calle Florida. Y fui y era una Para los que no conocen, sí. La calle Florida era una calle en esa época importante de indumentaria, sí, de ropa, sí. muy turística. Década del ¿no? 90. Era un lugar súper turístico y había marcas importantes. Década del 90, me acuerdo que ya hacía unos años que habían abierto Galerías Pacífico. Y yo creo que agarré la última etapa, para los que más o menos saben de sastrería en la Argentina y demás, la última etapa de los grandes, de los vendedores de oficio. Yo me acuerdo que en esa época un vendedor de sastrería, aparte de ser vendedor de sastrería, tenían 3, 4 taxis, departamentos, eran personajes importantes, era gente que sabía. Y empecé como como cadete. Mi jefe, Raúl, que me enseñó muchas cosas, vio que a mí se me daba fácil vender. Yo como cadete no me llevaba comisión ni nada, y ahí entendí que había algo que me gustaba. Por ejemplo, hay 2 o 3 clichés que son importantes para la venta de la ropa, que es como por ejemplo darte cuenta, y eso lo ejercité en Entre Ríos, de solamente con mirar a la persona decirle qué talle es. Eso, y a mí se me daba muy fácil, y como era chico la gente como que le generaba admiración y era fácil vender. Entrabas por ahí. Entraba por ahí. Pero aparte sabía. Y después tenía la idea de combinar. Yo ya sabía, por ejemplo, con qué colores combinar una corbata. Hago un punto ahí. Hoy mirándote, había evidentemente una semilla de un creador en ese momento, pero no la veías todavía esa semilla del creador. No. ¿Vos ya vislumbrabas que ibas a producir obra textil? No. No lo veías ahí. No. ¿Cuándo fue el momento que vos dijiste, che, yo puedo producir obra? Bueno, con el tiempo estuve en una época puse mi propio taller textil. Primero trabajé en otros lugares como vendedor. Puse mi propio taller textil. Nos dedicamos a producir y siempre sentía como que había algo ahí que me generaba... Vos aprendiste el oficio de producir. Sí, antes de poner el taller, ya veías cómo entendías el negocio, cómo era, digamos. Y la idea de la creación viene de, en algún momento, de ser vendedor, de ser cadete, pasar a ser vendedor y ser encargado de locales. Algo que me gustaba mucho era ver cómo se hacían las vidrieras. Y en algún momento, como muchas cosas que hice, me tiré a hacer vidrieras. Y ahí entendí que esto de generar imágenes, figuras... Armabas una obra, una vidriera es una obra. ¿Tenías soltura libre, estabas libre como para armar la vidriera a tu modo o tenías una bajada de línea? No, al principio había una bajada de línea, después lo llevé, porque eran muy clásicos, después lo llevé a armar vidrieras que eran las vidrieras que yo veía en mis libros y en las revistas que compraba. Algo que me llevó a trabajar en la calle Florida era que tenía acceso a las revistas italianas,
muchos puestos de revistas. Y sí, que nadie miraba. Yo sí, a mí me encantaba ver y demás. Entonces ahí me di cuenta, la composición, el componer algo que era mío porque estaba en mi cabeza, era bajar la idea. Sí, reconozco que de chico siempre fui muy de estar generando cosas creativas, pero que no tenían que ver ni con la ropa, ni con la pintura, ni con nada. Además que ver con objetos, con creo que enganché mi parte creativa. Y al mismo tiempo, mientras yo trabajaba de vendedor y hacía esto, tenía contacto con los sastres, que eran los que yo vendía el traje, pero el que hacía los arreglos, a cortar las mangas, a cortar los ruedos, a achicar una cintura, pero después había un par de locales que vendían trajes a medida. Entonces yo era el vendedor, pero después venía el sastre a tomar medidas y demás. Bueno, me parece un poco también ese primer contacto con ese mundo, ¿no? De una tijera, de una tiza, un metro, ¿no? La plancha, el olor del vapor. ¿Ya había, ahí te empezó a enamorar ese territorio? Sí, bueno, yo ahí me agarraba cuando no tenía nada que hacer, que era ordenar el local, poner todo prolijo, cortar los hilitos y demás, bajaba, porque normalmente el sastre estaba en un sótano, bajaba al sótano y me ponía a ayudarlo. Estamos acá tal vez uno de los lugares más bellos de Honore, Japón, donde aparece la creación. Que cuando hablabas de hacer una prenda o una pieza, también incluye lo que se llaman colecciones. ¿Qué diferencia hay entre una pieza única, una colección? En esencia, la diferencia no existe, porque realmente nosotros le ponemos a los básicos, que se supone colecciones, o pieza única, la misma pasión, la misma carga de ternura. También todo lo que pasa y nace acá adentro se empapó de todo lo que pasa alrededor y cada historia. Lo que sí tenemos, e incluso lo que hacemos para que la gente pueda venir y llevarse y no esperar, tiene que ver con la idea de que la gente esté contenta y le genere cosas como recién. Ahora, como ven, vino una pareja a comprar algo para el Día del Padre o demás y vinieron, eligen sus pantalones que están pensados para ellos, que son de la línea piel, que era de lo que habíamos hablado, de lo más profundo es la piel. Está generado desde ese lugar, que todos puedan tener la piel de Honore, Japón. Mostrame alguna piel y vamos a un lugar que a mí me parece formidable de tu obra, que es el elogio a la costura. Cuando hablamos normalmente vos solés decir que sos un costurero, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante la costura en una pieza? Porque desde que tiempo es tiempo, la costura es la madre de la creatividad, es la madre y el padre, podríamos decir, de poder plasmar lo que pensamos. Si yo no sé coser... Me gusta mucho una frase que es, coser es una forma de pensamiento. Coser es un trabajo intelectual. Coser es un trabajo intelectual. Coser es un trabajo intelectual. Inclusive en las grandes fábricas en las que todo el día las personas están haciendo un trabajo repetitivo, se nota la diferencia entre costura y costura. Entonces, si yo imagino una pieza y la quiero plasmar y se la doy a otra persona, esa persona no la va a interpretar como la interpreto yo. Entonces pasa desde, la cadena sería desde mi idea, desde mi forma de pensar, a mis manos, a mis ganas, a la máquina, a la tela y de ahí a la pieza final. Agarré esta chaqueta de Honore, Japón. ¿Esto sería una chaqueta japonesa? Sí, este es un básico japonés de worker, la forma clásica japonesa de trabajador.
Ok. Es una chaqueta... Una chaqueta de un campesino sí, de un obrero. De un vamos a obrero. decirlo. Sí, va más por ese lado. Y está hecha en denim, que sería como la tela predilecta para este tipo de telas, para este tipo de prendas. ¿Qué características tiene esta prenda que la distingue de cualquier otro tipo de chaqueta, en tal caso? Bueno, ¿no? lo principal es que esta está dentro de lo que es la línea piel de Honore Japón, que es la línea piel está pensada para que todos puedan tener una prenda de Honore Japón. Esta chaqueta se llama chaqueta Nueva York, si bien es japonesa, porque parte de un momento, de un acontecimiento que tiene que ver con los clientes o la gente que nos escribía y que quería tener piezas únicas nuestras y decía que no podía llegar al precio, pero que le encantaba lo que hacemos. A un bajo costo como Exacto. para que pueda acceder mayor cantidad de gente a tener una piel. Pero no es solamente un bajo costo. No es un económico solamente. Exactamente, no es un bajo costo. Es sin resignar. Vamos a sacarla de acá O sea, para verla. se llega al precio sin resignar nada. O sea, no resignamos nada que tenga que ver con la calidad. No es vender porque sí. Exacto. ¿No? En realidad no lo pienso de ese lado porque el vender porque sí es algo que me estás diciendo vos ahora y digo, vender porque sí no es algo que esté en mi cabeza. Sin embargo, mucha gente, o varias veces han venido gente del mundo del diseño y de este mundo y me dijeron, está buenísimo lo que haces, vas a ser muy feliz con esto, pero no te vas a poder comprar un departamento. A lo que digo, no es verdad. Es falso. No funciona de esa manera y es lo que, si yo le doy identidad a esa frase, si estoy pensando en si la campera de la Magnolia se va a vender o no se va a vender. Bueno, Dami, estamos acá con tal vez uno de tus grandes amores, ¿no? Que es una máquina de coser. ¿Qué significa para vos una máquina de coser? ¿Cómo fue tu primer contacto con una máquina de coser? Sí, la máquina de coser es el amor de mi vida, es un gran amor. Mi primer contacto con una máquina de coser, bueno, como te conté anteriormente, para mí, mi primer contacto con una máquina de coser era la máquina a pedal que tenía mi mamá, una Singer a pedal. Una Singer esa que... Una Singer a pedal que tenía mi mamá. Era muy caro una máquina y arreglarla. Y era la rueda con una barra. ¿Y esa máquina era una salida laboral o no? ¿O era simplemente una máquina que tenía una casa para reparar cosas? Esa máquina era una salida... no, era una forma de hacerse algo que no se podía tener. Porque lo que hacía mi mamá era sacar los moldes de las revistas que en esa época era... Y se hacía la ropa para ir a bailar el tango. Hacer lo que no se podía tener. Exacto. Qué belleza. Hacer lo que no se podía tener. La máquina de coser siempre está sincronizada con la música, que yo siento así, que está sincronizada con la música. Con el jazz, que hablábamos de jazz. Digo, qué vínculo terapéutico, ¿no? Una máquina de coser también es un vínculo, es una conexión maquínica terapéutica. Total. Lo veo, o sea... Se ve también la gente que viene a aprender a coser también. Lo aprendí en mí y lo aprendí con la escuela. La gente que viene a coser, al principio, no es tanto la costura lo que cuesta, sino la idea de querer hacer algo y de no entender cómo. Lo interesante de coser y además que a la misma consigna, a coser un cuadrado hecho por dos personas diferentes con las mismas dimensiones se nota un montón de historias en esa costura. En un cuadrado cosido con una puntada igual, idéntica, al mismo color, la misma tela, todo, se nota la historia, se nota el día, se nota qué está pasando. Cuando vos hablás del cuadrado como método, como que dirías, encontraste un diagrama y una forma de trabajar un método de estudio. ¿Cómo es eso del cuadrado? De alguna manera, el primer día que vienen todos, lo que yo hago es decidir no explicar nada con respecto
respecto a la teoría, sino que le doy 2 piezas o 3 piezas de tela a cada alumno y le digo que lo único que tienen que hacer es hacer lo que les digo, seguir las indicaciones, exacto, al pie de la letra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo son las indicaciones? ¿Qué decís? Las indicaciones tienen que ver con un dibujo, un rectángulo de lápiz y, aparte del rectángulo de lápiz, unas líneas que hay que seguir con la máquina de coser. Obviamente primero les enseño lo básico de coser, pero el primer día sucede eso. Cuando termina la experiencia, son muy diferentes. Sí, ante la misma consigna y ante la misma capacidad y ante el mismo tiempo de estudios, son muy diferentes el uno del otro. Y parte tiene que ver con el estado y en qué situación está cada uno. No es una cuestión de habilidad. Para mí es como pasa con las piezas únicas. En las piezas únicas hay mucho de mi día, de mi vida. Absolutamente. Casi todo, te diría. Todos tus afectos. Sí. Entonces, por eso es único, nunca más esa pieza. No sé, imposible de repetir. Imposible. Me gustaría que hablemos un poco más de esto de la falla, ¿no? El error como lenguaje, ¿no, Honoré? ¿Cómo conceptualizás esa idea? Por ejemplo, ahora que estoy cosiendo esto, yo diseñé algo, creé un mapa a seguir, digamos. Y tengo unas líneas que tengo que respetar, ¿sí? Pero algo que está en casi todo lo que hacemos, por ejemplo, tengo este rectángulo que es mi marco de referencia para saber las líneas que tengo que hacer adentro. Pero tranquilamente, a veces pasa, como pueda pasar ahora, que me voy a caer. Ahora lo estoy haciendo a propósito, pero a veces... Te podés ir de esas líneas que trazaste. Exacto. Y eso, lejos de ser un problema, se transforma en algo virtuoso. Exacto, porque es parte del momento. A mí lo que me interesa es dejar en la prenda el momento. Muchas el veces... gesto de alguien también, ¿no? Hay un gesto de una línea que se escapó del cuadrado o del límite. Había algo también que me interesaba, que es esto de reparar que vos hablás, como esta técnica que se hacía con la reparación, con el oro. ¿Cómo es esa técnica que tanto te gusta? Es algo que vi que se llama Kitsuri, creo, que es reparar piezas de cerámica o de porcelana rotas o rellenar grietas con oro. ¿Y cómo lo bajo yo a los ellos transforman eso en otra pieza. No, es otra pieza. Es la misma, sí. Es otra pieza basada en la historia de esa pieza y la reconvierten en algo nuevo que porta toda la belleza de la pieza anterior y que se le agrega algo más. Sería un poco para mí la idea de ver esa. En realidad rellenan las fisuras con oro. Es embellecer. Ellos no tiran esa pieza, se rompió. Se rompió y la reparan, claro. La reparan y la rellenan con oro. Para mí... A veces en la clínica, en psicoanálisis, aparece un poco esta idea de reparar, de surcir también, ¿no? Podría ser surcido, ¿no? Un poco esa reparación, en términos... pero a mí siempre me interesó en la clínica esto que hablamos acerca de la falla y de la creación de algo nuevo a partir de la falla, que no es reparar necesariamente. Yo tenía una conexión, algo que me pasó también y creo que era el personaje que se iba a vestir con traje. Ahí entró también una especie de admiración sin saber la historia detrás. Una teatralidad. Exacto, porque hay algo que tiene que ver, sobre todo cuando empezás, si trabajás tenés la suerte de trabajar en una sastrería que no vende piezas económicas, sino que son piezas de telas italianas y demás, vos enmarcás o teatralizás a la altura del personaje que está entrando. Y
Y normalmente son personajes pintorescos y demás. Y creo que hubo como un primer enamoramiento de ese mundo. ¿Qué es este mundo? ¿Qué puertas me podré abrir? Creo que fue por ahí. Fue como decir, ¿cómo llego yo a este mundo? Quiero ir hacia ahí. ¿Por dónde entro? Y ahí te armaste tu primer taller. A partir de esas experiencias armaste tu primer taller. Claro, en realidad sí, hubo un momento en el que la venta se me hizo aburrida y yo necesitaba, o entendí, o hubo algo que era como, para mí el taller es lo natural. Después fue otro mundo totalmente diferente. Total. Fue otro mundo totalmente diferente. Pero ahí empecé yo con la idea de hacer lo nuestro, o empezar a crear piezas nuestras. Y ahí empezaron también cuando por primera vez viajé al exterior. ¿A dónde fuiste? Mi primer viaje fue a Francia. Y ahí también. Puntualmente París. A París. Algo que, calculo que como veía las revistas y todo, y los clientes hacían viajes de producto, que se llama, a mí me parecía que era como un valor agregado. En esa época había mucha diferencia entre lo que se veía allá y lo que iba a venir acá, ¿no? ¿Dos, tres años era? Sí, había mucha diferencia. No es como hoy, que hoy tenés todo lo que ves en las redes y demás, entonces tenés como un contacto. Y también hay una diferencia enorme entre a nivel técnico y demás, el ver la pieza que vos te piden que hagas y entender también qué pasa alrededor. Porque no alcanzaba con una revista. No alcanzaba ni con una revista, ni con saber, sino, y algo que me abrió fue esto de entrar a un local, ver qué pasaba alrededor de todo eso y de esa prenda que me estaban pidiendo en una foto. Exacto. No es solamente Vamos a entrar en el concepto de territorio, pero digo, esa emisión de signos en esa materialidad, París, era necesario transitarla de algún modo. O sea, cualquier creador debería transitar territorios. Sí, y como también creo que aparte de ser buen vendedor, tuvo que ver esto de comprarme mis revistas importadas, que en algún momento me llevó a tener ese gusto y desarrollar. Era tan importante hacer ese viaje. El salto social, el cadete, el chico que viene bien de abajo, que necesita básicamente el dinero, y después vemos si nos agarra o no la pasión con lo que hacemos, porque es un poco así viene la historia dada, empieza a apasionarse, aparece la pasión. Primer viaje a París, ¿cómo volvés de ese viaje? ¿Qué había otro Damián? Bueno, hay algo que siempre lo repito y muchas veces acá los clientes, la gente que viene a Honoré Japón me ha escuchado decirlo porque es algo que me gusta decirlo. Durante muchos años yo pensé que el viajar era para gente de plata, para millonarios. Eso es algo que... Y la primera vez que viajé al exterior vino alguien y me dijo, no, la idea de pensar que es para gente de plata cuando vos lo podés pagar tranquilamente no es una cuestión económica. Era algo más, que iba más allá. Entonces, eso a veces mucho lo charlo y se lo digo a los chicos. Me digan que viajar es sacarte un pasaje, pero no es tan fácil. Entonces, ese salto social sí estuvo dado por todo lo demás. Y mi vuelta de cómo volví de ese viaje. Y de ese viaje, como te decía recién, lo que yo entendí era que no era solamente la pieza, sino todo lo que la rodeaba, en ese espacio, en esa forma, en cómo era la gente, en qué luz se usaba, en la sensación que te da. Y por primera vez algo que me pasó, porque aparte viajé y me compré ropa, me di cuenta ahí, pero después me pasó también en Argentina, que era la idea de cuando te pones una prenda y sentís que esa prenda es confortable.
no es que es bella. La belleza de la prenda está dada por lo que sentís. Y ahí yo me di cuenta, me acuerdo que lo primero que compré fue un tapado de paño azul, marino, clásico, pero me lo puse y sentí confort. También esto, vuelvo, porque a mí me interesa mucho de dónde venís vos, que significa, es decir, desde un lugar donde hubo días difíciles para lo que se llama pagar la olla, ¿no? Para comer, para poder comprarte unas zapatillas, para poder salir a trabajar de cadete, toda tu historia. Es decir, no es incompatible tener una economía próspera con un acto de creación amoroso. No, para nada. Y yo creo que esto es lo que marca Honoré Japón. A mí me parece que esta es la clave de Honoré Japón. Y es la clave cuando hablamos de la escuela de Honoré Japón también, ¿no? Contanos un poco qué es esto, porque me parece que va de la mano. Hay un chico que quiere aprender o una persona adulta que quiera conectarse con esta línea de pensamiento que es la costura y que también necesita una salida económica para su vida. Bueno. ¿Cómo se piensa esto en Honoré Japón? Bueno, un poco el nacimiento de la escuela de Honoré Japón tiene que ver, en principio, volvemos siempre a lo mismo de la costura, como revalorizar la costura. Y desde mi experiencia entender que cuanto más desconectado yo estaba con la ternura, con el amor, con la pasión, en el sentido de pensar que hacer ropa era algo solamente para vivir, fue cuanto más difícil se hizo y fue cuanto más fácil también al mismo tiempo entender que no era ese el camino para mí, por ejemplo. Y cuando logré desprenderme de ese lado, fue cuando empecé a tener esta parte que vos decís, de no está mal tener una cuestión económica y demás, pero lo importante, o por donde arranca la clase, más allá de lo técnico, que es conectarte con la máquina, es entender que si vos sos serio en lo que estás haciendo y le das todo, solo va a volver. La escuela no está tanto parada en yo sé y vos no, sino es yo sé, vos que sabés, nos juntamos a la costura. Saberes compartidos. Exacto. Eso es en una primera instancia. En una segunda instancia tiene que ver con algo más político, que es el diseñador como tal, en Argentina o en estos tiempos, está pensado solamente como una persona que decide se va a hacer esto o no se va a hacer esto. Y yo creo que para potenciar la capacidad creativa y para que no llegue este momento que están viviendo todos de no puedo crear, no puedo hacer esto, es necesario saber hacer con las manos. Spinoza dice más o menos así, no es que deseo eso porque es bello, eso es bello porque lo deseo. Ahí está. Es un giro importante. Y ese confort estaba dado en tu deseo también, en tu construcción. Ahí hay una construcción de deseo. ¿Prenda o ropa? Bueno. Tampoco hace falta ser tan... No, tan me lo acabas de decir. Viste que lo hemos charlado. Yo prefiero decirle pieza. 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 Es una... Sastre o costurero. Y a mí me gusta decir costurero. Pero creo que está dado un poco por la rebeldía de lo que significa ser costurero. No me quiero ir por las ramas, pero si querés lo paramos acá y después seguimos, pero es como la costura es muy importante. La costura es el inicio, es el alfa de todo lo que hacemos. Entonces, costurero es potente, es muy potente, porque el sastre necesita ser costurero para ser sastre. Absolutamente. Después ser modelista y demás, pero el ser costurero, y es una palabra que está desnotada. A mí, llevándolo a mi profesión, es un poco como amar lo humano. Yo no puedo ser un psicólogo si no amo lo humano. No se puede ser sastre sin amar la costura. Vamos a un corte ahí. Y pensando en esto, ¿cuál fue esa pieza primera que vos dijiste, esta es mi pieza, me emocionó? ¿O cuál te viene a la memoria?
esa pieza que vos dijiste, acá está mi costura, acá está mi deseo? Bueno, no sé si te acordás, pero vos creo que la viste, que era un Hanten, que yo había cosido todo a mano. Bueno, contemos que es un Hanten. Un Hanten es una pieza tradicional de los pescadores japoneses. Llega hasta la cintura, un poco más abajo de la cintura, tapando la cola. Es corta, es muy de laburo. No es un kimono. No. Sí, claramente que la morfología es media kimono, son 4 columnas de tela, se construye desde ahí, el kimono es mucho más elaborado. Y en algún momento no del primer viaje, sino de varios viajes que yo hice a París, vi un Hanten en la Casa del Japón y bueno, después desarrollamos eso, pero mi primer pieza fue un Hanten que hice completamente a mano. Y me volvió a pasar esta sensación de cuando lo iba probando, lo hice, se llamaba El hombre de la armónica, le había puesto, por la película de Western, no sé. Me pasó lo mismo que me pasó con aquel tapado que me puse por primera vez en París. Cuando me puse esa pieza que hice, sentí confort. Y yo dije, es esto lo que quiero hacer. Absolutamente. Es esto lo que quiero hacer. Sí. Estábamos hablando del Hanten y a mí me interesa pensar Japón, ¿no? Pensar las morfologías japonesas en tu obra. ¿Cómo funciona esto clásico y moderno japonés? Y cómo algunas piezas, como este Hanten que hablabas, remiten a algo tradicional. ¿De dónde viene esto que vos incorporás de Japón? Bueno, también viene desde este primer viaje a París y en esta idea de ver nuevas formas. Algo que habíamos hablado es que yo pasé por varias etapas en el vestir y en las modas y demás, y en ese momento cuando viajé estaba de moda el slim fit, que acá no era slim fit, era estar apretado. Era estar apretado. Era estar apretado. Ahí había aparecido la ropa elastizada, ¿no? También. Exacto. O la Sí. tela elastizada generó Sí. un cambio ahí, ¿no? Sí, porque sí. Vos te vestías slim fit. Yo me vestía slim fit y cuando probé por primera vez una marca de ropa japonesa que dio casualidad que era la ropa japonesa, podría haber sido otra marca que también hacía otro estilo de ropa, pero era ropa japonesa, no fue en cualquier lugar que probé por primera vez. Probé en la Casa del Japón, había una exhibición de muñecas japonesas y de sashiko. ¿Esto en París? En París. Y al mismo tiempo había un percherito de ropa de una marca. Y me probé por primera vez un pantalón, y yo dije, esto es lo que yo quiero. Y ahí es a donde entra todo esto de las formas holgadas, de los volúmenes, también la textura de las telas. Es como, ahí juegan dos cosas. En la textura de la tela, normalmente de lo que es moda actual, por ejemplo los algodones y demás, el tejido es apretado, el tejido de cómo está tejido la tela. La forma de la prenda es holgada. Fantástico eso, ¿no? Yo todavía no había empezado a diseñar mis prendas, pero ahí se motorizó el deseo de esto es lo que quiero. Ahí apareció algo, soy capaz de construir algo como esto. Sí. Esta ropa, o de estas prendas, o estas piezas. Hablamos del borde y del sashiko. ¿Podés explicar a los que nos están viendo qué es el borde y el sashiko para vos?
¿Qué significa el boro, el sashiko? Bueno, el boro y el sashiko en realidad son técnicas milenarias. El boro es el arte de remendar la ropa. Y viene, lo explico rápidamente, pero viene del campesino que repara su prenda con pedacitos de piecitas tapando agujeros que se iban haciendo día a día, y esa pieza va pasando de generación en generación y se va transformando la superficie de esa tela, de ese tejido, para transformarse en otra tela o en la misma tela. Total. Al mismo tiempo. Y el sashiko es la adaptación de esa técnica de costura. Había un patrón dentro del boro que normalmente estaba dado por la combinación, que siempre era color índigo y algún otro color. Los demás colores no estaban permitidos para los campesinos, y el sashiko ya entra dentro de lo espiritual. Al principio tenía ciertos patrones y diseños que operaban como una especie de protector. Normalmente se hacían los niños, en los bebés, en la ropa de los bebés, en la nuca, en las mangas. Dejaban como una huella. Exacto. Como algo. Se hacía era protector. Un protector. Sí, se utilizaba para eso. De hecho, después, por ejemplo, los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres le bordaban los cinturones con sashiko. Esto no tiene nada que ver con el patchwork. No, en realidad el patchwork tiene más que ver con el boro, pero el patchwork tiene un diseño. El boro, a medida que fue pasando el tiempo, sí empezó a tener un diseño. Pero por ahí caigo en una frase fácil y hecha, pero el boro, si vos lo contemplás, y cuando yo lo voy a hacer, es el diseño del caos, el boro. Porque el boro es un remiendo, estás acotado. El patchwork es el comienzo desde cero de algo. Quiero ir ahí a esa palabra que usaste recién, que es remiendo. El remiendo y la falla. ¿Cómo es tu vínculo con la falla? ¿Qué pasa con la falla en Honoré Japón? La falla como concepto. Bueno, hay una idea que es el remiendo. Remendamos esto que se rompió, que se rajó, está delimitado. La falla para mí tiene que ver algo más con los tiempos desde a partir de la Revolución Industrial. Lo que hoy se tiene como falla en una tela, en realidad en su momento era la norma de un telar. Si vos encontrás un nudo, un hilo añadido y algo. En la Revolución Industrial, todos esos procesos se tuvieron que, todos los hilos, por ejemplo, se tuvieron que ser homogeneizar para que las máquinas no se rompieran. Entonces vendieron esta historia de esto es lo que está bien hecho, lo perfecto. Claro. Entonces cuando hay una tela que se salta, que se rompe, que tiene un nudo, que tiene un color diferente, normalmente los proveedores te lo venden como segunda, o te lo venden, o te dicen, mira, está todo fallado, no te lo puedo vender. Bueno, la idea es, con lo aprendido y con lo que hacemos con respecto al boro y al sashiko y demás, es tomar esa falla, exponerla, y que esa falla pase de ser una falla a ser una virtud, básicamente, de la pieza. Deja de ser falta y se vuelve lo que yo llamo umbral. A partir del error hay un umbral, ahí aparece otra posibilidad, otro mundo posible. ¿Es por ahí, Honoré, con este lenguaje a partir del error? Sí, es así, es total. Es adaptar o tomar el error como punto de partida para la elaboración de algo mucho más creativo. Algo que sí es nuevo es que ahí estás cambiando la idea de error. Entonces es muy loco, pero cuando buscas el error para poder trabajar, es más complicado encontrarse con lo que nosotros entendemos como error dentro de nuestro plano del mundo textil. Acá tenemos uno que sería una pieza única. Sí, sí. Estamos también ante una chaqueta japonesa, sí, similar a la que habíamos mostrado recién, y
¿Y qué nos puedes decir de esta pieza? Bueno, y acá lo que estamos haciendo en esto de cuál es la vida de la máquina, todo esto está hecho con la máquina de coser. Entonces, la idea de utilizar la máquina de coser como una máquina, como un lápiz, como un trazo. Acá esta chaqueta particularmente está contando el día a día de un niño. Es un niño el que compuso la chaqueta. Está contando, le piden en la escuela que pinte un día, el sol, la nube, el arco iris. Y atrás está la hoja, ¿sí? Y me abre paso un poco también a esta idea de qué pasa con la poesía y la poética. ¿Por qué es tan importante la poética en tu obra, en tu vida, en tu profesión, en un atelier? Bueno, la idea de revalorizar el oficio del costurero como tal, y esto de que la costura es un trabajo intelectual, o no es un trabajo, es un arte intelectual también. La costura tiene que ver que la costura se tiene que nutrir. Es una forma de pensamiento, ¿no? Coser. Coser sí, es una forma de pensamiento o es una forma de expresar el pensamiento. Es acumular capas y ver qué pasa entre las capas. Y es lograr ver desde otro lado que no sea el convencional, el concepto de visión. Pasa otra cosa en la pieza, más allá de lo que estás viendo en la superficie. A mí me interesa mucho, yo trabajo mucho con un cuento de Carver que se llama Catedral, esta idea de construir una mirada, más allá del ver. Es decir, ver no es ver si no tengo una mirada. Y creo que un poco esta expresividad es una construcción de una mirada. Honoré Japón es una construcción de una mirada. Bueno, algo que por ahí marcó la carrera de Honoré Japón y que estamos atravesando es que venimos hablando de formas y de algunas formas de trabajar y técnicas que tienen que ver con Japón, pero Honoré Japón va más allá. Honoré Japón es experimentar. Respetamos algunas líneas, pero las aprendemos como para después poder romperlas. De hecho, no es como, sino aprendemos muchas técnicas y aprendemos muchas formas de trabajar para después poder darle nuestra impronta. Y entonces, sí, lo que decís es así. Quiero cerrar esta parte con un tema que a mí me interesa mucho, sobre todo con las imágenes uso, que es la estética. Durante mucho tiempo se pensó la estética como la búsqueda de lo bello. Y a partir del Mayo francés hay un cambio significativo con eso, puntualmente con el postestructuralismo, donde aparece el concepto, que creo que Honoré tiene mucho que ver con esto, estética es igual a creación. Ya no buscamos lo bello, ya estética es igual a creación. Creo que esto que venimos viendo sintetiza de algún modo esta idea de estética. Lo bello es a consecuencia de un encuentro. No hay algo bello por fuera de un encuentro. Ahora, esta estética como creación, y desde el punto de vista de las materialidades que usás o desde el punto de vista del pensamiento, ¿hacia dónde vamos con Honoré? ¿Cómo sigue Honoré? Lo que vamos a hacer y lo que cada vez está más pensado y también mapeado una vez que ya aprendimos a calcar, que fue lo que hicimos durante todo este periodo que son como 4 o 5 años, estamos empezando a construir nuestro propio mapa. Y Honoré Japón va hacia la búsqueda constante de la ternura en todas sus obras. Ya sea enseñando, aprendiendo y tratando o no de ver qué está pasando en todas estas nuevas capas que se están amontonando como se amontona las capas de telas en el boro y qué pasa en cada puntada.
Una vez hicimos algo, me acuerdo, que hicimos con vos, que tenía que ver con la costura a mano. Y lo que más me quedó Hicimos de eso es un taller. sí, poder sentir. Y en ese taller yo contaba que había hecho un escrito en el que decía sentir la vibración del hilo en la mano. Absolutamente. Vamos a eso ahí. Hallar, crear, ternura.